Amados, en este día tenemos un tema, se llama Parábola del Sembrador. Vamos a estudiar en Mateo capítulo 13, del 1 al 33. Mateo 13, vamos a estar leyendo ahí, no pierdan, marquen allí, que ese va a ser el centro de nuestro tema. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Padre, por este privilegio tan grande que tú nos concedes. El estar nuevamente delante de tu presencia, junto con mis amados hermanos. Aquí estemos, Padre, con hambre y sed de tu palabra. Oh, Padre, con un corazón agradecido, porque tú eres bueno para siempre tu misericordia. Que por tu misericordia tú nos enseñas la palabra tuya, Señor, para que podamos conocer los tiempos y las edades, para conocer los peligros que hay acá actualmente, Señor. Padre, para instruir a tu iglesia, Señor. Que nosotros abramos nuestros ojos, Señor, y nos demos cuenta de la realidad que estamos viviendo, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Espíritu Santo, y haznos entender para poner por obra esa palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Parábola del Sembrador, capítulo 13 de Mateo. Vamos a ver los 3 primeros versículos. Y dice así. ¿Lo tiene? Amén. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Esta parábola del sembrador, amados hermanos, describe el resultado de la predicación del Evangelio, que es la semilla celestial, lo que sembró el sembrador, que es Cristo. Él vino a sembrar la palabra. Primeramente veamos lo que sucede con la siembra de la palabra de Dios en nosotros. Porque tenemos que aplicar esto para nuestra vida. La palabra es la semilla que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a ver la siembra de la palabra de Dios en nosotros. Y pues también, y las condiciones espirituales que prevalecerán en la tierra de parte de la iglesia hasta el final. Porque es un proceso de vida ya de 2000 años y más de la iglesia. Número 1, en la mayoría de las parábolas, Cristo enseña que habrá lo bueno y lo malo en su iglesia. En toda iglesia hay lo bueno y lo malo. Número 2, el Señor cuenta estas parábolas para avisarnos a sus discípulos o estudiantes de que estemos alerta del mal dentro de la iglesia, de lo malo que está en la iglesia. Número 3, las parábolas son historias de la vida diaria que ilustran ciertas verdades espirituales. Vamos a ver en Mateo capítulo 24, no pierdan eso, dejen el capítulo 3, vamos a ver aquí esta referencia en capítulo 24 de Mateo, del 1 al 13, para poder entender estos tiempos peligrosos en que estamos viviendo. Mateo 24, del 1 al 13. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Porque los discípulos, los judíos, pues todos los judíos adoraban el templo. Amaban el templo más que a Dios. Como pasa ahora, la gente más ama los templos lujosos que a Dios. Van de visita a los templos para no ver a Dios. Respondiendo, él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Por lo tanto, no hagas ídolo de este templo, porque yo lo voy a derribar. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? ¿Del fin del mundo? Hicieron 3 preguntas.
Respondió Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe. Esto es lo que vemos, la primera alerta ahora, que nadie nos engañe en la misma iglesia. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mientras, mirad, dice, mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Eso dice Dios. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ya lo estamos viendo. Estamos en los tiempos finales, sí. Pero no es el fin, porque ya estamos en el comienzo. Y todo esto será principio. Aquí dice, este es el principio. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Habrá persecución de parte de los musulmanes, en este caso, contra los cristianos, judíos o cristianos, evangélicos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Cuáles? Los que no recibieron en el corazón la palabra de Dios sembrada. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hoy están eso de moda. Y por haberse multiplicado la maldad de estos comerciantes en las iglesias, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar hasta el fin. Bueno, entonces ahora regresemos a Mateo 13, de los versículos 4 al 9. Para ir entendiendo ya la enseñanza del Señor. Ya nos advirtió que no nos asustemos. Ahora, continúa en versículos 4 al 9, dice, y mientras sembraba el Señor la palabra, la semilla, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Se perdió esa semilla. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Aquí vamos a ver cómo la vida de muchos cristianos que entran a las iglesias, están un tiempito y después se secan, se fueron. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Eso es lo precioso, hermanos. Cayó buena tierra, en buena tierra. ¿Cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno? El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor. Aquí nos ubicamos nosotros. ¿Qué clase de tierra somos? Entonces seguimos. Cristo, amados hermanos, narra el proceso de la siembra y el efecto que hace en cada corazón. La palabra de Dios se habla. Recordemos que la palabra es una semilla espiritual. Por lo tanto, debemos preguntarnos todos qué clase de tierra somos. ¿Estaremos recibiendo la palabra? ¿O estaremos dejando que vaya al camino? ¿O que estés en piedra y que vengan los pájaros y se la comen? Y no tenemos nada de palabra en el corazón. Y el otro punto, ¿y qué importancia le damos a la palabra de Dios como semilla de vida eterna en nuestra vida? Es otra pregunta muy importante. ¿Qué clase de importancia le damos al Evangelio? Si lo oímos por oír, o lo escuchamos para grabar en el corazón, para que cambie nuestra vida. Recordemos que la palabra de Dios, amados hermanos, no da fruto si la tierra
que somos nosotros, está sucio. Si hay algo en el corazón de nosotros, porque la palabra vendrá al corazón. Pero si el corazón está ocupado con tantas cosas que no agradan a Dios, la palabra de Dios no va a enraizarse, no va a tener cabida. Pero Dios tan bueno nos instruye cómo limpiarla. Vamos a Santiago 1, 21 al 22, porque por eso es la palabra de Dios, para instruirnos, para enseñarnos. Santiago capítulo 1, versículos 21 y 22. Aquí, ¿cómo tenemos que limpiar nuestro corazón? Nuestro terreno, porque nuestro corazón es un terreno. Entonces dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada o sembrada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios sembrada en nuestro corazón va a salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Aquí ven. ¿Cuántos nos engañamos a veces nosotros mismos? Porque escuchamos, pero no hacemos. Y ahí está el problema. Solo limpiando, hermanos, primero nuestro corazón, puede la palabra ser implantada. Nunca puede dar fruto en nosotros la palabra de Dios si nosotros no limpiamos nuestro corazón. Veamos en el Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. ¿Lo tiene? En mi corazón he guardado tu dicho. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. O sea que el remedio para que no entre el pecado y tantas cosas a ensuciar nuestro corazón es poner la palabra. Porque si plantamos la palabra en el corazón, entonces el corazón está ocupado con la palabra. Entonces, ese es un buen remedio, ¿verdad? Nosotros, amados hermanos, sembramos diariamente en nuestra vida. Todos los días estamos sembrando. ¿Cómo? Con lo que hablamos, con lo que hacemos. Gálatas 6, 7 al 8. Porque la palabra nos instruye, la palabra nos redarguye. Gálatas 6, 7 al 8. Somos sembradores, nosotros, de la palabra. Nosotros, cada que hablamos, estamos edificándonos o estamos haciéndonos daño. Dice, ¿lo tienen? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que sembramos, hermanos, eso vamos a cosechar. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La carne son todo lo que el mundo le ofrece para agradar al cuerpo físico. En cambio, la cosa del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Sembramos la palabra de Dios cuando hablamos y la obedecemos, estamos sembrando en nuestra vida la palabra de Dios. O sea que sembremos esa semilla mejor. ¿Por qué? Porque al sembrar la palabra, entonces estamos sembrando la vida eterna en nosotros. Veamos lo que dice Juan 6:63. San Juan 6:63. ¿Qué es lo que la palabra de Dios es? Para que nosotros sembremos
con amor, con devoción, esa semilla maravillosa que es la palabra de Dios. Juan 6:63. Bendito sea el Señor. Y dice así: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu, lo espiritual, el Espíritu Santo. La carne para nada aprovecha. Para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesucristo, son espíritu y son vida. Por lo tanto, esa es la palabra que tenemos que sembrar en nuestra vida, en nuestro corazón, todo el tiempo. Veamos en Primera de Pedro 2, 1 al 3. Primera de Pedro 2, 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Así también nos manda a limpiar, hacernos otro acuerdo que tenemos que limpiar primeramente en nuestro corazón. Y dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Decían como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si habéis gustado la salvación, si nos gusta el regalo de Dios, entonces vemos que si quieres salvar tu alma, si aprecias tu salvación, limpiemos nuestra vida con la obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no retorna atrás así. La palabra entra en nuestro corazón y hace lo que tiene que hacer. Porque Dios dice en su palabra escrita que la palabra de Dios no retorna atrás vacía. Veamos en Isaías 55, del 10 al 11. Isaías 55, del 10 al 11. ¿A qué compara el Señor su palabra? Para que la podamos entender más fácilmente. Porque eso es lo que trata el Señor, de que todos nosotros entendamos esta verdad. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice Dios. Porque es el dueño de la palabra, el verbo, y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué maravilloso. Eso es el efecto de la palabra. Por eso es que cuando nosotros sembramos la palabra de Dios en nuestro corazón, cada día, cada instante, entonces esa palabra va a hacer el trabajo que dice la Escritura. Ahora veamos en Hebreos 4, 12 al 13. 4, 12 al 13. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz. Hebreos 4, 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva, nunca muere, nunca deja de ser. Y eficaz es que nunca falla. Nosotros fallamos, nuestra palabra falla, pero la palabra de Dios no. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, divide nuestro ser trino, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que es el cuerpo físico, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios nos lee, más que nosotros leer la palabra, ella nos está leyendo. Y como es un espejo, nos estamos mirando
cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Y no hay otra cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia de Dios, del Verbo, Cristo. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A Cristo. Ahora volvamos a Mateo 13. Vamos a tomar los versos del 10 al 11. 10 al 11. Bendito sea el Señor. Y dice así: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué le hablas a la gente por parábolas? Él, respondiendo, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. No les es dado. ¿Qué vemos haciendo? Que aquí vemos la importancia y el privilegio de ser un discípulo, un estudiante de la palabra, para poder, porque al estudiante Dios le revela con su palabra claramente. Al que no estudia la palabra, entonces no entiende, lee pero no entiende. La orden de Dios es primeramente para entender la palabra. Mateo 28 del 18 al 20. Mateo 28. Esa es la orden que el Señor dio, pero no se ha hecho. Mateo 28. Del 18 al 20. Ya Cristo había resucitado. Y dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Discípulos, estudiantes, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la orden de Dios, que hagamos discípulos. Por eso la instrucción que da la iglesia, que ama la palabra, es compartir, estudiar la palabra con los hermanos, para poder entender todos la verdad de Dios. Y veamos en Juan capítulo 8, San Juan capítulo 8 del 31 al 32. Juan 8 del 31 al 32. Aquí el Señor tenía mucha gente que le seguía, pero no eran sus discípulos, no eran sus estudiantes. Como en todas las iglesias, unos son estudiantes, otros no. Pero el Señor quiere que seamos todos estudiantes, porque esa es la orden. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, y les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, primer punto, permanecer en la obediencia a la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, verdaderos discípulos, es que permanece en la palabra, y conoceréis la verdad. Siendo discípulo, conoce la verdad, y la verdad os hará libres. Qué maravilloso, hermano. El discípulo, ¿qué pasa? Obedece a su maestro, Jesucristo. Obedece a su palabra escrita, obedece a lo que dice la Biblia. El que no es estudiante no obedece. ¿Por qué? Porque no la conoce la palabra. Solamente oye, pues un oidor, nada más. Pero Dios
quiere que ya no seamos solamente oidores, sino hacedores, obedecedores de su palabra. Amén, gloria a Dios. Volvamos a Mateo, capítulo 13, versículo 12. Hablamos del versículo 12. Versículo 12. Mire lo que dice aquí el Señor. Porque a cualquiera que tiene la palabra, porque estamos hablando de la palabra, a cualquiera que tiene la palabra se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué pasó? Ahí viene el diablo y le roba la semilla. Le será quitado. Qué triste, hermanos. A cualquiera que tiene la palabra y la obedece, se le dará más palabra. Pero al que tiene en poco, el que no valora la palabra, aún lo poco que tiene le será quitado. Lo dice la palabra. Y no miente. Porque vemos tanta gente en la iglesia. Están, pero no reciben la palabra. No son buena tierra. No cayó en buena tierra la palabra. No hay fruto. Y después se van. Cansados. Aburridos de estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca entendieron la verdad. Veamos en Marcos, el próximo libro, Marcos 4, 23 al 25. Marcos 4, 23 al 25. Por eso el Señor nos advierte esto, nos enseña, para que no seamos de ese grupo, sino que seamos verdaderamente sus discípulos, verdaderamente. ¿Lo tienen? Marcos 4, de 23 al 25. Dice así. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y aquí todos tenemos oídos, ¿verdad? Gloria a Dios. Les dijo también, mirad lo que oís. Miremos lo que estamos oyendo. ¿Quién está hablando? Dios, a través de un ser humano. Dice, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, con la atención que tú estás recibiendo la palabra, os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros la palabra, los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene la palabra, aún lo que tiene se le quitará, dice la palabra, dice el Señor. Qué triste, hermano. Entonces vemos nosotros en Mateo 25, 28 a 30. Mateo 25, 28 a 30. ¿Qué dice aquí? Aquí es la palabra, el tipo de un talento. El Señor es como un talento, algo de valor. Dice, quitarle pues el talento y dale al que tiene 10 talentos. Al que tiene poquito le quitan y le da al que tiene 10. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay dolor. Volvamos a Mateo, capítulo 13. Ahora vamos a los versículos 13 a 15. Bendito sea el Señor. ¿Lo tienen? Por eso les hablo por parábolas. Así dice el Señor. Por esa razón les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, porque no les interesa la palabra
de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, refiriéndose al pueblo de Israel, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Vino Cristo, el Mesías, a salvar a su pueblo primeramente, y su pueblo no lo conoció, lo rechazó, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente que la palabra de Dios, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero como no aman la palabra, no pueden recibir esa, la sanidad, la salvación total que el Señor quiere. El cristiano que no tiene en su corazón la palabra de Dios, amados hermanos, es falto de entendimiento. Le falta entendimiento. ¿Por qué le falta entendimiento? Vamos a Jeremías 6:10, a retroceder al antiguo pacto. Jeremías 6:10. Que habla el profeta. Le dice, aquí habla el profeta al Señor. Y dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí, dice, que sus oídos son incircuncisos, quiere decir que están cerrados y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Dios, de Jehová, les es cosa vergonzosa. No la aman, no la oyen, no les interesa. No aman la palabra, por eso se avergüenzan de ella. ¿Y qué dice el Señor ya cuando Él vino en persona, que dijo en Juan 14:24? Juan 14:24 son palabras textuales del Señor. Miremos lo que dice el Señor, porque Él es que nos está enseñando. Esto es para vean el valor que tiene la palabra de Dios en nosotros y el problema que tenemos nosotros si no le damos importancia a la palabra. Dice, el que no me ama, dice el Señor, no guarda, no obedece mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Porque nosotros con esta boca le decimos, Señor, yo te amo, Señor. Sí. Y el Señor dice, me amo. ¿Dónde está la palabra? ¿Cómo te va a leer la Biblia? Entonces, eso no es amor. No es amor verdadero. No eres verdaderamente discípulo, porque no está ligado a la palabra. Pues vamos a Mateo capítulo 13, versículo 16 y 17. Y dice así, pero bienaventurados vuestros ojos, le dice aquí a los discípulos, nos dice a nosotros, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. ¿Qué estamos oyendo? La palabra, estamos viendo a Cristo por fe, que nos está hablando aquí en su palabra, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven. Estaba Cristo en persona allí hablándoles. Y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Gracias al Espíritu Santo, amados hermanos, que es nuestro Dios interno, nuestro Maestro Divino, podemos ver por medio de la palabra escrita al Señor Jesucristo en nosotros y con nosotros. Lo sentimos aquí.
por su palabra, porque está en el corazón. Amén. El verbo se hizo carne en nosotros. Entonces, y en nosotros, aquí con nosotros. Veamos en Lucas 10, del 21 al 24. Lucas 10, del 21 al 24. Mira aquí, está lo que el Señor Jesús le dice al Padre y a sus discípulos. ¿Lo tienen? En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. ¿Cuáles cosas? La palabra de Dios. Y las has revelado a los niños, a nosotros. Sí, Padre, porque a ti así te agradó. Los humildes. Porque las cosas que fueron entregadas por mi Padre, porque las cosas me fueron, dice, entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Cristo vino a revelar al Padre esa verdad por Dios. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque él estaba en persona allí. Estaban viendo al Mesías, al Creador. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ay, Señor, qué lindo, hermanos. Leímos el 24. Sí, pero hasta ¿cuál es la que tengo? 24. Entonces vemos, amados, que este es el privilegio de los estudiantes de Cristo. Ver y entender quién es el Dios Padre y quién es el Dios Hijo. Y qué significado tiene la palabra para nosotros. En el antiguo pacto, muchos profetas y reyes quisieron ver, pero no lo vieron. A través de la palabra no lo vieron. Mas sin embargo nosotros ahora no lo vemos personalmente, pero vemos su palabra y sabemos que Él está en nuestro corazón y que está aquí. Bendito sea el Señor. Entonces ahora volvamos a Mateo 13, versículo 18 al 22. Vamos al 18 al 22. Aquí explica el Señor: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí el Señor explica la parábola del sembrador. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el mal y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Estaba de paso nomás. No pensó quedarse. No pensó permanecer en Cristo. Y el que fue sembrado en pedregales, que tenía muchos problemas, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Tropieza con la palabra porque no la obedece, no se somete a ella. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas
ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta es la condición de vida de muchos cristianos, amados hermanos. Medios cristianos, medios convertidos, medios salvos, medios condenados, afanados y preocupados. Esa es la mayoría de la gente en la iglesia. Pero ¿qué Dios dice el Señor? Porque el Señor es Dios de soluciones. Nos da la solución. Veamos lo que dice en Mateo 6, versículo 31 al 34. Mateo 6, del 31 al 34. Porque cuando venimos a Cristo y escuchamos la palabra, y la palabra entra en nuestro corazón, esa palabra tiene que ser la guía. La guía. Como cantamos en antes, amarte solo a ti, pues quiere decir poner a Dios primero sobre todas las cosas. Entonces dice así, Mateo 6 del 31 al 34. Dice así: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, los paganos, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Mas buscad primeramente la dirección de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. La justicia de Dios está en la obediencia a la palabra. Esa es la justicia de Dios. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ahora veamos un poquito más adelante en Lucas 6, del 46 al 49. Lucas 6. Lucas 6, del 46 al 49. ¿Lo tiene? Dice aquí el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no obedeces? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, su vida, por ejemplo, su hogar, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Edificó en la roca, en algo sólido. La roca es Cristo. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. En Cristo no hay quien nos mueva, hermanos. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento sólido, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Qué vemos aquí? Los mismos problemas pasó en la casa de los que estaban firmes en la palabra y los que estaban flojos. La casa de los firmes en Cristo no le pasó nada, pero la otra bien desapareció. Su casa, todo. Así es cuando nosotros en Cristo, hermanos, no valoramos la palabra de Dios. Si le damos el valor que ella merece, entonces tendremos el respaldo 100% de Dios. 100%. Sí, amados hermanos. Hay que obedecer.
Hay que oír y obedecer a Dios. Veamos en Juan 14:15. Juan 14:15. Juan 14:15, un versículo cortito. Y dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, obedéceme. Obedece mis palabras. Así de sencillo. Si le amamos, creemos en eso y obedecemos. Pero si no lo amamos, no. Eso dice, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Ahora volvamos a Mateo 13, al versículo 23. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. ¡Wow! ¡Qué lindo! El creyente obediente es buena tierra porque oye, entiende y obedece y da buen fruto. Y el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Si tienes fruto abundante para Dios, dice: oh, ese es muy cristiano. Pero si no tienes fruto, nada. Volvamos a Mateo 13, versículo 24 al 29. 24 al 29. Y dice así: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El campo es la iglesia. Pero mientras dormían los hombres en la iglesia, perdón, vino su enemigo, el enemigo de Dios, nuestro enemigo que es el diablo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La cizaña. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. La cizaña es una planta que se parece igualita a la otra. Si sembramos trigo, pues hay una cizaña de trigo. Si es una de arroz, igualito al arroz. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. No se puede arrancar porque la cizaña se enraiza tan firme, tan amarrado a la buena semilla, que no hay quien la arranque sin hacer daño al trigo verdadero. Entonces vemos aquí la parábola de la cizaña. Dice que Satanás siembra la semilla y mientras la iglesia duerme, hay siembra. Pero el Señor, ¿qué nos mandó? ¿A dormir? No. Él dijo: velad y orad. Mientras los discípulos estaban durmiendo, mientras el Señor oraba, que dijo: velad y orad para que no entren en tentación. Por eso Pedro entró en tentación, porque no veló ni oró. Y el enemigo le hizo caer a Pedro. Entonces nosotros tenemos que cuidar y velar en todo tiempo. Amén. Ahora, vamos al verso 30. Vamos al verso 30 de Mateo 13. Y dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta la cosecha. Hasta el 30, sí. Y el tiempo de la siega, y dice: y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. El Señor hace ahí, el Señor. ¿Por qué razón? Pues podía ya ver ahí: porque la semilla de la cizaña es falsa, es vana. En el arroz, por ejemplo, la cizaña produce una espiga vana, mientras la otra
se inclina por el peso, la otra está erguida y orgullosamente. Y el Señor dice, sácala, de lejos se ve. Por el orgullo se ve que esa es la cizaña. Y le toca el grano, no tiene nada. Así, hermano. La cizaña y el trigo crecen juntos. Se parecen mucho, muchísimo, pero su fruto es diferente. El Señor dijo en Mateo 7, del 15 al 20. Mateo 7, del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahí está la cizaña metida en la iglesia. Lobos, queriéndose comer y comiéndose a las ovejitas. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos y el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí habla del fuego del infierno. Así que por sus frutos los conoceréis. Bendito sea el Señor. Ahora volvamos a Mateo 13, versículo 31 y 32. Y dice así. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, la semilla mostaza. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta parábola, amados hermanos, habla del desarrollo del mal en la iglesia. Ilustra el inicio y su desarrollo a través del tiempo. Ahora vemos ya en sus ramas que la iglesia ha crecido. Está ramificada por todas partes. Las aves del cielo, los demonios, los falsos cristianos, las falsas doctrinas metidas ya en la iglesia. Veamos en 2 de Corintios 11, 3, 4 para comprobarlo. 2 de Corintios 11, 3, 4. Hermano, de hecho el Señor nos está alertando. Y dice así, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva en el jardín del Edén, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿De qué manera? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, a un Jesús comerciante, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, un diferente al Espíritu Santo, el espíritu de error, el espíritu del diablo, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, bien lo soportáis. Entonces vemos aquí, en 2 de Corintios 11 mismo, del 13 al 15. Aquí está todo lo que el Señor nos dice. Ahí mismo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, sus pastores, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sí, hermano. Ahora vamos al verso 33.
el último verso de Mateo del tema, pero no es el último verso que vamos a tocar. No, tenemos otros temas. Entonces les aclaro. Y dice, otra parábola les dijo. Mateo 13:33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. Aquí estamos hablando de la iglesia judía. Entró ahí para que están refiriendo. Porque la iglesia cristiana todavía no estaba formada. Y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La levadura, amados hermanos, es tipo de pecado. El reino de los cielos en la tierra es la iglesia de Cristo, contaminada con 3 medidas de harina del pan de la palabra. ¿Con qué se hace el pan? Con la harina. Pues la harina, que es el tipo de la palabra, está contaminada en 3 medidas. 3 pecados gravísimos. Las 3 medidas son, número 1, doctrina de demonios. Lo vemos en la Biblia. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Aquí está. Aquí está el cumplimiento de lo que el Señor nos estaba diciendo al comienzo, antes de que suceda. Pero ahora ya estamos viendo que está sucediendo. ¿Lo tienen? Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, ahora, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Eso es lo que se está escuchando en la iglesia. Mateo 16, 6 al 12. Ahora también aquí, el mismo Señor le dijo a su discípulo, Mateo 6, 16 o 6. Mateo 16, perdón. Mateo 16 del 6 al 12. Mateo 16 del 6 al 12. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Hasta levadura, falsa doctrina. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo lo que Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Que andaban con el pan de vida, que era Cristo. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes por 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardase de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Número 2, la segunda medida, la apostasía. Está apostatando. La falsa doctrina, la doctrina de demonios aparta de la verdad, a la apostasía. Segunda de Timoteo 4:3-4. Segunda de Timoteo 4:3-4. ¿Tiene? Dice así, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y ya la mayoría de las iglesias no quieren oír la palabra de Dios. Quieren oír cualquier cosa, menos la palabra de Dios. Sino que teniendo comezón de oír otras cosas, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La segunda medida, ahora vamos a la tercera medida, el amor al dinero. La famosa doctrina de la prosperidad.
Está en 1 de Timoteo, capítulo 6, del 3 al 10. 1 de Timoteo, capítulo 6, del 3 al 10. Esta sí es el final ya. Ahora sí. Leemos. ¿Tienen? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la Escritura, y a la doctrina que es conforme a la piedad, al amor, a la compasión, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, de la palabra de Dios escrita, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de eso. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento, comida y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Se extraviaron, se equivocaron del camino y fueron traspasados de muchos dolores. Tener dinero no es malo. No. Porque el dinero es de Dios. Él es el dueño de todo. Lo que es malo es tener amor al dinero y buscar el dinero para enriquecernos y dejarlo a Dios a un lado. Vamos a ponernos y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza, Señor, de esta parábola maravillosa de la siembra, de tu palabra, la que es la más importante que ha sido sembrada en cada corazón. Padre mío, permite que esa palabra quede grabada en nuestro corazón y vaya creciendo en abundancia, Señor, para que nuestra vida vaya mejorando. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ir limpiando cada día nuestro corazón, para darle oportunidad a la palabra, darle un espacio a la palabra de Dios, que entre, porque la palabra de Dios no puede entrar en un corazón sucio y amargado. Señor, ayúdanos a limpiar nuestro corazón para que tu palabra entre cada día más en nuestro corazón, en nuestra vida, y nuestra vida sea dirigida por ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, perdónanos por no haberte obedecido, por hacer las cosas de nuestra manera y no conforme a lo que tú nos mandas, Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza, Señor. Ahora vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludos los unos a los otros. Bendito sea.